says, welcome. I'm Charles. I work for New Brunswick tomorrow as Director of Neighborhood Strategies in our Esperanza Neighborhood Project. Yo soy Carlos, trabajo con New Brunswick Tomorrow, la organización comunitaria, como director del Proyecto Esperanza. And our topic tonight, as you know, is marijuana legalization. I just want to emphasize up front that what we are here for tonight is primarily just to inform and educate, allow folks to ask questions. We are not here to generate debate about whether folks are for, against, pro, con. It's primarily just so people have correct information, can ask questions, etc. Entonces quiero aclarar, ¿verdad?, que el enfoque de esta noche, ¿verdad?, el propósito sobre todo es informar y educar a ustedes como residentes. No estamos para debatir, para discutir los en contra, los a favor, ¿verdad? Nosotros como organización no nos habíamos metido en la campaña ni a favor ni en contra, pero ahora que está la ley del Estado, queremos que todos sean bien educados, informados sobre lo que significa. So our organization, we were not particularly involved either against or for the legalization campaign, but now that it is state law, we just want to make sure that residents have good information and then inform their own opinions. Charles, can you also clarify that we are not here to do any opinion on any cases of what happened, any legal opinion? This is just straight. Because sometimes people might have a case, so we just want to make sure that people understand that. La otra cosa que quería aclararle es que, como dijo Charles, esto es simplemente información, ¿no? Y se pueden hacer preguntas generales, pero no se pueden hacer preguntas si usted tuvo un caso, si a su hijo o a alguien que conoce le pasó. Este no es el foro para eso, simplemente esto es informarles, ¿no?, de las nuevas leyes y qué se espera. Y esto es algo nuevo, esto va a seguir, lo que hoy vamos a presentar, ya mañana cambió, como uno dice. So, and I was just saying that whatever presentation we're doing tonight, whatever information, this is something that is moving, it's changing, something new. So whatever we give you today, tomorrow might be different, or a week from now, because this will be actually, because this is a new law, a new, so everything, as we go, we are all learning the same way, so it might change. Well, thank you. It will change, absolutely. And the other thing I want to mention is that it is being recorded, right? Because we had some folks who weren't able to be here tonight request that we recorded so they could learn and follow up later. But again, just to emphasize that you know, if you have a question that's personal or private information, you know, you can approach someone afterwards privately, but probably not. If you don't feel comfortable sharing out loud, keep that in mind. También estamos grabando la reunión para que las personas que no pueden llegar en persona después pueden ver, ¿verdad?, informarse también. Pero tomen en cuenta que si tienen una pregunta o un caso con información privada, que probablemente no sea buena idea compartirlo con toda la comunidad o con todo el mundo que vea el video. With that, I want to let our three speakers introduce themselves. Just a word about translation as well, un comentario sobre la traducción. La primera parte vamos a tener una presentación. Esa parte, la presentación va a ser en inglés, pero vamos a traducir en español, ¿ok? Cada parte. Después, cuando comencemos con las preguntas, esa parte vamos a hacer en español mayormente, pero cuando las preguntas, las respuestas están en español, las personas que hablan inglés van a tener los audífonos, ¿ok? Con el intérprete. So again, just to remind folks that in terms of translation, this first part, the presentation, we will translate as we go, verbally, out loud for everyone. But then once we move into questions and answers and a little more discussion, we will do simultaneously translation with the headsets. So we'll let folks, English speakers, know when we're ready to go to the headsets.
¿Estamos bien? ¿Algunas preguntas antes de comenzar? Any questions before we get started? We got some more folks joining us. But I'm going to let our three speakers introduce themselves. Buenas noches. Mi nombre es Rebeca Escobar y soy concejal de aquí de la ciudad de Brunswick. Bienvenidos. Y esta es mi iglesia, bienvenidos a mi iglesia también. Good evening, my name is Rebecca Escobar. I am a member of the City Council here in New Brunswick. And welcome also to my church. This is my home church, so I welcome you here this evening. Thank you. Mi nombre es Cookie Rivera, yo soy empleado por la Junta de Acción Puertorriqueña aquí en New Brunswick y tengo casi 35 años ahí, yo soy la bisabuela de la Junta de Acción Puertorriqueña. Yo también soy la secretaria ejecutiva de la red de la Acción Latina y yo manejo 2 o 3 centros de noticias en Facebook, Latino Action Network, Integrated Justice Alliance y más. Pero ahí se queda activo, mucho es en inglés, pero ahí se queda current, how you say current? Actuales, la verdad. Y si necesita más información, ahí se encuentra. My name is Cookie Rivera. I am employed by the Puerto Rican Action Board of New Brunswick. I've been there for almost 35 years, so I am actually the great-grandmother of the agency. I'm also the Executive Secretary of the Latino Action Network of New Jersey, the Criminal Justice Reform Chair and the Endorsements Chair. I run several media listservs on Facebook, the Integrated Justice Alliance, the Latino Action Network. I'm also on the core team of the New Jersey Prison Justice Watch, where we look at issues of people coming home from prison. So yo también estoy en la junta de un grupo que se llama New Jersey Prison Justice Watch, que hace advocacia por la gente que está saliendo de las prisiones y los cárceles y cómo llegan aquí a la comunidad. So yo estoy envuelta en eso por décadas ya. So that's me. Okay. Okay, and then Chris. Good evening, folks. My name is Christopher Kubright. I'm an assistant prosecutor at the Middlesex County Prosecutor's Office, and on behalf of Prosecutor Yolanda Ciccone, I'd like to welcome you, and I'd like to thank you for having me here tonight. And I hope that we can have a dialogue to talk about the recent legislation that took effect in February and then was recently amended shortly thereafter in March. Welcome. Entonces, Christopher Kubright es el fiscal asociado del condado de Middlesex y está aquí la bienvenida de parte también del fiscal Yolanda Ciccone, y dice que está le da mucho gusto estar aquí para poder dialogar y presentar información sobre las nuevas leyes que tienen que ver con la marihuana, que entraron en vigor, when did they take effect? February. En febrero, entraron en vigor en febrero. And just before the assistant prosecutor starts, we're going to let him start with a presentation. Just a reminder, just the folks who are coming in after we made the initial welcome, just a reminder that this is primarily an informational, educational meeting. We're not looking to generate debate, although I'm sure everyone has opinions. Solo para recordarles que la reunión es para educar y informar, no para discutir, ¿verdad?, entre los en contra y los a favor. Así que ahora damos la palabra. Want me to start or you start with? Start and then just let me know. Okay. All right. Go ahead. Once again, good evening. It's great to see some familiar faces. Otra vez, buenas noches. Es muy bueno ver a caras positivas. Prior to this evening, I was able to give Mr. Bergman and Ms. Escobar 6 documents. Antes de esta noche, yo compartí conmigo y con la señora Escobar 6 documentos. And I think those documents are readily available
and I'm endeavoring to see if they can and do exist in Spanish translation, and I would like to communicate those and to deliver those to you folks. Son los documentos que están en la mesa de la entrada en inglés, pero dice que está tratando de averiguar si pueden estar disponibles o si están disponibles también en español para poder compartir esos documentos en español. And those documents, 3 of them essentially summarize the legislation and put into effect what you should know about the legislation. 3 de los documentos son resúmenes de las nuevas leyes y que hay que saber sobre las nuevas leyes. And 3 of the documents are from the court system, and to determine what in fact is going to be dismissed and expunged from your record, and what can be checked and confirmed that it's removed from your record. Y 3 de los documentos tienen que ver con el proceso de borrar los antecedentes o récord de las personas con antecedentes penales, ¿verdad?, de marihuana, que se puede hacer para borrar esos antecedentes y para confirmar que sean borrados. Because you may be told that the case was dismissed and that the case was expunged, but until you confirm it, you may have difficulty either applying for housing, education, or employment. Puede ser que alguien le dijo que está borrado de su récord, pero sin confirmar, averiguar y confirmar que sea borrado, es posible que todavía le dé problemas para aplicar para vivienda, para educación, etc. And as was stated previously, my comments here this evening are not intended to provide legal advice to any individual, agency, or school district. I'm here this evening as a courtesy to the folks that I've known for many, many years and to provide some information to you folks. Y dice que es importante destacar que no está para dar información legal sobre casos individuales, ¿verdad? Está aquí como cortesía a personas que conoce desde hace mucho y para dar información correcta a los residentes. What we're going to talk about this evening is decriminalization versus regulated marijuana. And it's very, very important to understand that marijuana has not been legalized. It is decriminalized. Y la primera cosa que vamos a hablar o que va a presentar es sobre la diferencia entre la marihuana como está regulada y también la diferencia con que no es que sea completamente legal, sino que ya sea Decriminalizado. decriminalizado. That's not cool. Eco. As the kids say, my go. Here you go. All right. Also, the impact the legislation has on our criminal code. También cómo cambia, cómo influye el código penal, el código legal. Search and seizure issues. Cómo influye o cómo cambia las reglas de arresto, de búsqueda legales. Underage marijuana possession and consumption enforcement. También cómo aplican las leyes a los jóvenes, ¿verdad? En cuanto a los jóvenes, tanto el consumo o posesión de marihuana. And dealing with cases that are in the pipeline of certain marijuana offenses. Y también qué pasa con los casos que están en el proceso, ¿verdad? De marihuana. And dismissals by the AOC, which is commonly referred to as the Administrative Office of the Courts, of certain prior disposed of marijuana offenses. Y cómo las cortes están lidiando con los casos anteriores y cómo están borrándolos. On February 22nd, 2021, Governor Murphy signed 3 bills changing the legal status of marijuana, and these laws went into effect immediately, creating a 2-tier framework. En febrero, el gobernador firmó 3 proyectos de leyes, 3 leyes, ¿verdad?, que construyeron un sistema de marihuana, un sistema legal de marihuana con 2 niveles. So, regulated cannabis is going to be the only item that will be legalized in the state of New Jersey.
La marihuana regulada, o sea, que se vende según las leyes, las nuevas leyes, es la única marihuana que sea legal. And that won't be legal until the commission has been established, commissioners have been appointed, and those commissioners establish regulations as to how it will be sold in the state of New Jersey. Y esa marihuana legal, o sea, que se puede vender y comprar legalmente, todavía no está en vigor porque el Estado tiene una comisión que tiene que aprobar, finalizar las leyes, las reglas que todavía no están en vigor. The status of that, I will defer to Ms. Rivera, who can fill us in. I don't believe as of yet they passed all the regulations. We'll talk about that later. Okay, we'll talk about it The later. commission is in place. The commission's in place, the commissioners have been established, and we're working on the regulations. Yeah. Okay. As far as unregulated marijuana and hashish, all of these items are still a controlled dangerous substance in the state of New Jersey, and they have simply been decriminalized. Y ahora todo lo demás, o sea, la marihuana que no sea vendido o comprado por medio de ese sistema legal, todavía se considera una droga criminal, pero, o ilegal, una droga ilegal, pero lo que están haciendo cambiando es que ahora está decriminalizado. The new laws eliminate existing prohibitions and create new, more lenient penalties for possession and distribution that remain tiered based on weight. And Charles, just that last sentence. Yeah. Las nuevas leyes cambian las consecuencias, ¿verdad?, legales, eliminan algunas consecuencias y algunas hacen menos severas las consecuencias de tener marihuana que no sea vendido o comprado legalmente. Y todo depende del peso de lo que. Y depende del peso, de la cuánto cantidad marihuana. que tenga. Just to lay it out a little more specifically, as of February 22nd, 2021, the following conduct no longer violates state law. Ya a partir de febrero, estos hechos, ¿verdad?, estos actos ya no son violaciones de la ley estatal. It is no longer an offense to possess 6 ounces or less of marijuana. Ya no es una ofensa criminal tener en su persona 6 onzas o menos de marihuana. Simple possession of 17 grams or less of hashish. Tener en su persona 17 gramos de hashish, que es como otra forma de la marihuana. Being under the influence of marijuana hashish or hashish. Estar bajo la influencia de la marihuana o hashish. Failure to properly dispose of marijuana or hashish. Tampoco es una violación de la ley no quitarse de la marihuana de manera apropiada. The possession of paraphernalia to ingest marijuana or hashish. O tener en su persona, pues, tener productos de marihuana, tampoco es violación de la ley. The possession of marijuana or hashish as a motor vehicle operator, possession in a car. Y tener la marihuana dentro de un vehículo tampoco es una violación de la ley. So the new weight thresholds for the possession of marijuana. Marijuana more than 6 ounces is a 4th degree crime, and more than 17 grams of hashish is a 4th degree crime. Pero como dijo, también depende del peso. Todavía tener en su persona más de 6 onzas de marihuana, se puede ver al lado izquierdo en la foto, o tener más de 17 gramos de hashish, sí todavía es un crimen, se considera un crimen. However, 6 ounces or less of marijuana or 17 grams or less of hashish
has been decriminalized in the state of New Jersey. Pero tener menos de esa cantidad de marihuana o hashish ya no se considera un crimen, una violación de la ley estatal. And for demonstrative purposes, I wanted to make sure that everyone kind of realized what 6 ounces actually look like. Y para que tengan una idea de la cantidad, cuánto es 6 onzas de marihuana, esa es una foto de lo que es 6 onzas de peso de marihuana. And we still have, once again, the thresholds for illegal distribution of marijuana in the state of New Jersey. Y todavía hay criterios sobre el peso y la venta ilegal de marihuana. As part of these revised thresholds, the law creates a new framework for individuals who distribute 1 ounce or less of marijuana or 5 grams or less of hashish. En las nuevas leyes, ahora hay nueva estructura legal para las personas que venden o dan menos de 1 onza de marihuana o menos de 5 gramos de hashish. For the first offense, the officers are to provide a written warning to individuals for their first offense. Para la primera ofensa, los oficiales o los policías pueden dar un aviso escrito a esa persona para la primera ofensa. And for a second or subsequent offense, the individuals are charged. However, that charge is to be on a complaint summons and not a warrant. Y la segunda ofensa, ¿verdad? Se considera una violación de la ley de 4º grado y quiere decir que le pueden dar como un summons. Como un ticket. Como de parqueo, con el caso. Sí, igual del mismo nivel como una orden que lo puede mandar a la corte municipal, pero no es como el mismo como un arresto. Custody for certain offenses. In the state of New Jersey, law enforcement officers may no longer detain, arrest, or otherwise take into custody an individual for violating certain marijuana or hashish offenses. Instead, officers should collect the individual's personal information and process them accordingly. Ya los policías, los oficiales de la policía ya no pueden detener, arrestar o tomar en custodio a una persona por haber violado a ciertas partes de la ley, ¿verdad? Por haber cometido algunas ofensas legales. En lugar de arrestar o tomar en custodio, van a colectar la información de esa persona para el fin de un ticket, como dijo. All of these offenses are 4th-degree crimes, except if it's the first time, then you get a written warning. Y todas estas ofensas se considera un crimen de 4º grado, menos la primera vez que simplemente la consecuencia es un aviso escrito. And the offenses are just the opposite of what was decriminalized. So more than 6 ounces of marijuana, more than 17 grams of hashish, distribution of 1 ounce or less of marijuana, and distribution of 5 grams or less of hashish is now not being subject to arrest. They're to be given a complaint summons. Y esos son todo el otro nivel, o sea, todas las ofensas que dijo que ya no se considera una violación de la ley, dependiendo del peso o la cantidad que tiene. Ahora, más de esos niveles, de esas cantidades, por ejemplo, el tener más de 6 onzas de marihuana, más de 17 gramos de hashish, vender o dar menos de 1 onza de marihuana o 5 gramos de hashish. Otra vez la consecuencia es como un ticket, ¿verdad? Infracción, digamos, una infracción legal. So, what about fingerprints since we no longer take someone into custody? ¿Y qué pasa con las huellas si ya no están arrestando o llevando a las personas en el custodio policial? So all those 4 offenses that
Charles just struggled through documenting, are now not subject to fingerprinting on the street or processing or taken into custody. It's done at their first appearance. Y todas esas ofensas que acabamos de explicar, ¿verdad? Ya no se toman las huellas de una vez en la calle, ¿verdad? Sino en la primera vez que se presenta en la corte, se toman las huellas. The plain smell under our new law, the plain smell of marijuana. The odor of marijuana or hashish, either burnt or raw by itself, no longer establishes a reasonable articulable suspicion to initiate a stop or probable cause to search a person or their vehicle to determine a violation of possession offense or a fourth-degree distribution offense. Y ya bajo la nueva ley, el simple olor de la marihuana ya no considera una razón justificada, una justificación para Investigar el carro, investigar. O allanarlo, pues allanar y están entrando al carro. Ajá, o sea, no puede buscar, ¿verdad? Investigar a la persona del carro simplemente por el olor. O sea, no considera una razón justificada. I go? And underage enforcement issues. The law also establishes a new framework for individuals under the age of 21 who possess, consume any amount of marijuana, hashish, cannabis, or alcohol in any public place, including school. También la ley establece una nueva estructura legal que dice qué pasa con los jóvenes, ¿verdad? Las personas menores de edad que tienen o consumen cualquier cantidad de marihuana o alcohol en cualquier lugar público, incluyendo en las escuelas. Menos de 21 años. Eso iba a decir. Oye, ya. Menos de 21. Menos de 21 años, o sea, no menos de 18, sino menos de 21. So, changes to underage possession use law 2C 3315. Entonces, esos son los cambios a la parte de la ley que tiene que ver con la posesión de marihuana por personas de menos de 21 años. Okay. The first offense for a young person, they are to be issued a written warning, which must include their name, address, and date of birth. And law enforcement is required to notify their parent or guardian if the individual is under the age of 18. Ahora los oficiales, a los policías, en la primera ofensa van a dar un aviso escrito, incluyendo los datos de la persona, y se cambió la ley en marzo. Ahora requiere que el oficial dé una notificación, notifique de manera escrita al padre, a los padres de esa persona, de ese joven. Igual tomar la información de nombre, fecha de nacimiento, dirección. And I think it's important to discuss here that the original law prohibited law enforcement from telling a parent that their child came in contact with law enforcement in the possession of marijuana. Y la ley, cuando se aprobó en febrero, al inicio decía o no dejaba o que los policías notificaran a los padres, pero eso se cambió en marzo y ahora requiere que los policías o los oficiales notifiquen a los padres en esos casos. So the original law took effect February 22nd, 2021. It was amended March 26th, 2021. Entonces se aprobó la ley inicial en febrero y un mes después se cambió esa parte de la ley. For a second offense, the officers shall provide once again a written warning and then also once again provide notice to the parent or guardian. En la segunda ofensa otra vez van a dar un aviso escrito y también la notificación a los padres o tutores legales del joven.
And a third or subsequent offense, the officer shall once again provide a written warning and again provide the individual with information on community drug treatment services and shall give notice of the violation to the treatment agency in the community if the individual is under 18, and then again warnings and notification to parents. Y la tercera ofensa, y ya después, otra vez un aviso escrito tanto a la persona, al menor de edad y también a los padres. Y la diferencia aquí es también van a notificar a una agencia de la comunidad que da servicios de adicción de drogas en la comunidad. Van a notificar a esa agencia para que se ponga en contacto con ese menor de edad, ese joven. Lo importante no es que ellos le van a dar información, ellos van a dar información a los padres, proveer esa información. Ellos no van a contactar a la agencia, pero le van a dar la información donde los padres pueden buscar ayuda para ese joven que tenga algún tipo de adicción. Eso es el próximo nivel. Okay, and a tracking system is to be developed to assist law enforcement agencies, new mechanisms to track the issuance of these warnings and to keep track of them for both the simple possession as well as the distribution. Van a desarrollar nuevos sistemas para colectar y mantener esa información de las notificaciones, los hábitos escritos. And in the interim, before this statewide system is established, the officers and local law enforcement should attempt to keep track of these warnings that have been provided. Mientras tanto, antes de que el Estado establezca ese sistema, las agencias locales van a tener que usar sus propios recursos para mantener esa información. And in addition, the law requires the destruction of these warnings after a period of time. También la ley requiere que se destruya, que se borra esos Advertencias, son advertencias que se le dan a los jóvenes, a los papás. ya después de cierto tiempo se borra del sistema. And certain law enforcement prohibitions were put into the law as well. También en la ley estableció algunas prohibiciones o cosas que los policías no pueden hacer. The new law prohibits law enforcement officers from engaging in certain actions when investigating an individual under the age of 21 for the possession of marijuana, hashish, cannabis, or alcohol. Y la ley prohíbe que los policías tomen ciertas acciones mientras investigan o tratan con un niño o un menor de edad para el consumo o la posesión de marihuana. And Alcohol también bajo la misma ley. And officers that engage in this type of activity are subject to punishment and even a criminal charge for the violation of civil rights. Y los policías que violan esa parte de la ley pueden ser ellos mismos, pueden sufrir consecuencias, pueden tener cargos criminales. So, a little more specifically, officers shall not ask an individual under 21 for consent to search to determine if there's criminal activity afoot. Los oficiales no pueden preguntar a un menor de edad o a una persona con menos de 21 años que no pueden pedir su consentimiento para hacer una búsqueda de su persona para averiguar si han violado a la ley. Number 2, the odor of marijuana, hashish, or alcohol no longer constitutes a reasonable articulable suspicion to stop an individual under the age of 21 or probable cause to search. Otra vez, el olor de la marihuana en sí no da permiso o no sirve como justificación para que un policía pare o arreste a una persona de menos de 21 años. Ni de hashish ni alcohol. Eso iba a decir. Es importante para la muchacha.
And just so you understand, all of these things, I don't want you to think you have to take notes or memorize it. All of these things are available on the Attorney General's website so that you can follow up. Y toda esa información está disponible y se puede encontrar en la página web del fiscal del estatal, ¿verdad? También en los documentos que estaban en la mesa de la entrada. The unconcealed possession of an alcoholic beverage or marijuana does not give law enforcement the right to search further. También el tener una bebida alcohólica, marihuana, hashish o otro producto en sí no sea como una razón para hacer una búsqueda de esa persona y su propiedad. Y que no sea en plena vista. Okay, and again, these 4 prohibitions are for individuals under the age of 21 and the last. An individual under the age of 21 who violates the law shall not be arrested, detained, or otherwise taken into custody, except to the extent required to issue the written warning that was provided in the statute. Y también una persona, un individuo de menos de 21 años, no se puede arrestar, detener o tomar en custodia a esa persona menos para el tiempo necesario para dar la advertencia escrita y colectar los datos de esa persona para la advertencia a sí mismo y a los padres o tutores legales. The statute also requires that law enforcement, when responding to a violation or suspected violation of the law, law enforcement officers must activate their body-worn cameras, which must remain activated throughout the encounter. También cuando responden los policías a una violación o actividad que posiblemente sea una violación de la ley, tienen que aprender sus cámaras, ¿verdad? Para grabar toda esa situación. What should an officer do if an underage individual, under 21, refuses to provide identifying information for the written warning? Basically, the first sentence says it all. Reasonable effort should be taken to explain the situation to the underage individual. ¿Y qué debería hacer un policía oficial si esa persona de menos de 21 años no provee, no da sus datos personales? Rehúsa dar los datos personales. Entonces dice que deberían tratar de explicar el porqué a esa persona, ¿verdad?, de menos de 21 años, a lo mejor que pueda, pero si sigue negando, si todavía no da información, a la ley no permite que arresten o detengan a esa persona. Simply refusing to provide the information to issue the written warning is no longer a violation of the law. It is not obstruction of justice any longer. Ya simplemente no dando la información ya no es una violación de la ley y no es considerado una obstrucción de justicia. So, in order to be a violation of obstruction, there must be some other conduct involved, not just refusing to provide the information. Y entonces eso significa que para tener un asunto de obstrucción de justicia, toca ver otro asunto que esté pasando, no simplemente que la persona diga que no dé su información. I think this is probably one of the most important slides of the entire evening and what many of you in the audience probably are concerned about. Él cree que esa es la información más importante de la noche y él cree que es lo que la gente aquí quiere saber más en términos de este tópico. The community caretaking function is still alive and well in the state of New Jersey. Cuidado con la comunidad. Cuidado del pueblo. La comunidad del pueblo, los oficios de la comunidad del pueblo todavía están, en términos de lo que hay que
que hacer la policía, todavía está válido y todavía es necesario hacerlo. Puesto en el estado. That was, yeah, you know, I had to go around it. Your go. My go. Yeah. So, if an officer finds someone highly intoxicated because of alcohol, marijuana, or other substances, the officers still are able to provide assistance and get that individual to a medical facility or to their home. Entonces, eso significa que si un policía encuentra una persona que esté intoxicada por alcohol, marihuana o otra cosa, ellos todavía necesitan proteger a la persona y llevarlos a un lugar seguro o a un hospital o su casa. In addition, the juvenile laws still apply. En adición, las reglas para los juveniles todavía aplican. And law enforcement is able to take that child into short-term custody to prevent injury or harm to the child. Y el policía en ese instante puede coger custodia del juvenil para asegurar que no haya, que no se... Esté seguro. Que esté seguro y no tenga ningún problema. No tengas And officers that adhere to this standard will have the full support of the Attorney General and the entire law enforcement community. Y los oficiales de la policía que adhieren a esas reglas tienen el apoyo completo del fiscal estatal y la policía en general. Now, I don't want to read all of these, but I'll leave them up there for a period of time. All of these offenses, effective immediately, February 22nd, prosecutors shall seek dismissals of any pending charges listed below in any cases where a juvenile or adult conduct occurred on or before February 22nd, 2021. So these are a lot of the offenses that we talked about at the beginning of the evening that are no longer crimes in the state of New Jersey. Estas son ofensas que él ya ha hablado en el pasado, él las va a dejar acá para que ustedes las vean, pero es para informarles que estas ofensas ya uno no puede, si hay casos, que entonces hay que borrar los casos y los casos se tratan de las ofensas que están aquí en la presentación. Y si lo estamos borrando, confirmen cierto que fue borrado. Make sure, remember to make sure that if it has been dismissed, that you have documentation or that you confirm that it has actually been dismissed. As Ms. Rivera was indicating, although it indicates that everything is to be dismissed, documentation is the key. She said, "You just repeat what she said." I thought I was working. Como yo dije, si está abogado, confirme bien y tenga un documento, si es posible, en mano, si es abogado. Documentación es la llave de la libertad. In addition, when we talk about documentation, I'm talking about a piece of paper. Bueno, cuando él está hablando de documentación, él está hablando simplemente de un papel, de un pedazo de papel, de una declaración. And the administrative office of the courts has developed a process by which you can go to the courthouse to confirm that the case has been dismissed, has been expunged, and then is therefore no longer on the record. Y las oficinas de la Corte Administrativa ya hicieron un proceso para que uno pueda ir a las cortes y pedir verificación si ya fue borrado la ofensa. And that is key. The key is to make sure that prior to applying for employment, prior to applying for housing, government benefits, or educational institutions, that these items are off your record. Entonces, bien importante, antes de tratar de aplicar para beneficios del gobierno, para becas para ir a la escuela, universidades, trabajos, que uno debería primero verificar que todo esté borrado antes de hacer las aplicaciones. And there is a method by which on the internet that you can request a copy of your criminal history and then making sure that that item is no longer there before you start filling applications and it happens to pop up. Y uno puede ir al internet, a la página del gobierno para solicitar a ver si de la corte para verificar que sí fue
destruido el récord. And cases that have already been resolved, cases that have occurred in the past, these are all going to be subject to the convictions being vacated and the fines being vacated. And you should receive notices of that as well. En términos de casos que ya que ya están en el pasado, entonces ellos van a revisar esos casos para asegurar que los casos que no están entre la ley, que se destruyan o que se desuelven, y también a ver cómo regresan las penalidades que uno ha pagado en términos de plata, de dinero. This is more of a tactical slide, so we're going to skip this. We talked about this, but it's worth repeating. May an officer initiate or continue a pedestrian stop of an individual based on the officer detecting the odor of marijuana. Entonces simplemente quiero repetir algo que él ya dijo, pero es importante que uno sepa, que uno entiende que ya el policía no tiene el deber o la autoridad de parar a una persona basado simplemente en el olor de marihuana. And the answer, as we've discussed several times this evening, is no. I beat you to that. Sorry. You're messing with my flow now. I'm sorry, man. All right. The prohibitions we've already talked about. The 4 of them are just repeated here. Use of detection for canines to conduct sniffs. The new laws are clear that the odor of marijuana alone may not be used to establish a reasonable suspicion for a stop, nor probable cause to determine a violation of marijuana possession or low 4th-degree offenses. So, therefore, many of our canines are now out of business. However, they can be used in correctional facilities, educational facilities, or maybe certain private employers that want to use them, but they're imprinted for the smell of marijuana, are no longer permissible, except if the officers are investigating a high-level marijuana distribution scenario. Entonces, para los perros que específicamente están entrenados para oler la marihuana, obviamente con la nueva ley ya no pueden usar los perros, o los perros no pueden hacer una búsqueda. Solamente en ciertos casos, si están en las prisiones, se puede usar en las prisiones, en escuelas, universidades, en esos tipos, o si la investigación es para un crimen más alto, que sea una distribución alta de marihuana o otras drogas. So what's next? We have had ongoing training for law enforcement officers. Entonces lo que está pasando ahora es que están haciendo entrenamiento a todas las policías. There's going to be additional guidance from our Attorney General's office. Van a haber más directivas de la oficina del fiscal del estado. The Cannabis Regulatory Commission will develop and issue regulations. La Comisión de Cannabis va a desarrollar regulaciones. Once those regulations are issued and approved, the implementation of legal cannabis. Y cuando ya estén aprobadas esas regulaciones, sería la implementación de marihuana legal. And then there is an Attorney General working group to answer questions in reference to this issue. Y van a también desarrollar un grupo en el fiscal para poder responder a las preguntas. And then lastly, this is me. Y al final, esa es la información para hablar con él. Any questions that you have, feel free to reach out, and I will try to answer them to the best of my ability, or I'll have the good Sergeant Alvarado assist me, and we'll try to do what we can to answer any questions that you might have. Entonces, se pueden comunicar y él va a tratar lo mejor posible para responder a sus preguntas, también al sargento Averajo, y muchas gracias. I am going to try to do my best to get those 6 documents that I spoke about in a Spanish version so that you and your community can review those, because a lot of what I said on the slide is in those documents, and if need be, they are on the Attorney General's website or the Administrative Office. It's easier to go NewJerseyCourts.com on the internet, and you can get those documents right there. I just
wasn't able to secure translated copies for tonight, and I'm sorry. Entonces, él va a hacer todo lo posible para buscar los documentos que están disponibles ahora en español, pero si quiere los documentos, no están en español todavía, pero puede ir a las redes, a las redes de la Corte Administrativa y ahí están todas las normas que están aquí también. So, thank you, Assistant Prosecutor. And I know that was a lot of information. Yo sé que fue mucha información, muy detallada, ¿verdad? Pero también es solo una parte de la ley. O sea, él explicó ahora como la responsabilidad, el rol de la policía y lo que se considera legal, no legal bajo la nueva ley. So he, laid out kind of the legally, the role of the police and law enforcement, what's legal, what's not, but that's not the whole picture, right? Pero no es todo, la imagen, ¿verdad?, de lo que está pasando. So now, yes, we're gonna switch now to primarily now this question and answer in Spanish, okay, for this next part that Rebecca and Cookie are going to share about. So if you're an English speaker and you got your translation headsets, now would be a good time to put those on. Did anyone not get one when they come in? So you just have to flip them on. Manny's going to be translating into English simultaneously. So give me a thumbs up. I see some, okay? So Manny, you want to say something so we can test and just give us a thumbs up? Yep, testing 1, 2, can people hear me? Good? Okay. Ok, entonces ahora vamos a pedir lo que el fiscal no habló de la venta legal, porque está hablando de lo que pasa con la posesión, el consumo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la venta legal? Porque también la ley estableció, ¿verdad?, un sistema para la venta legal de la marihuana. Entonces, vamos a pedir que Rebecca nos hable de lo que decidió aquí en New Jersey, porque cada municipio o cada comunidad en New Brunswick. New Jersey. New Brunswick solamente. Ella habla de New Brunswick. Sí, pero yo estoy diciendo que cada comunidad en el estado pudo decidir permitir o no la venta legal dentro de sus comunidades, o si puede establecer tiendas básicamente o negocios de marihuana. Entonces, las comunidades no pueden decidir si el consumo o la posesión es legal o no, pero pueden decidir si va a haber tiendas o negocios de marihuana dentro de sus comunidades. Y voy a pedir que Rebecca, ¿verdad?, nos hable un poco de lo que se decidió aquí en New Brunswick y lo que significa que se va a ver aquí en New Brunswick. Sí, buenas noches. Como Charles explicó, cada ciudad, comunidad, tuvo la oportunidad de elegir si iba a aceptar o no que tuviesen establecimientos regulados de marihuana en la ciudad. New Brunswick eligió ser parte de ese programa y se van a expedir 6 licencias. De las 6 licencias que se van a expedir acá en New Brunswick, 3 son de tiendas al detalle, ¿no? Por mayor, que son los que venden la marihuana regulada. Y las otras, 2 de ellas van a estar en la calle George Street y una en la Easton Avenue. Y las otras licencias son para establecimientos en área industrial, para aquellas compañías que quieren producir, crecerla y distribuirla, ¿no? Legalizada. Aparte de eso, por ahora eso es lo que tenemos acá. En términos, yo voy a seguir, tengo que disculparme que me tengo que ir dentro de un rato porque tengo que buscar a alguien en el aeropuerto, a mi hermana que no sabía. ¿Qué límites? Una de las cosas que Charles me estaba preguntando, ¿qué límites? Tenemos límites en la cantidad de marihuana que se pueden vender en estos establecimientos legales, ¿no? Y usualmente, hasta ahora, lo más que sabemos es que estos límites van a ser dictados por el Estado
En estos momentos la respuesta corta sería no, hasta donde, porque están todavía, ¿se acuerdan que le hablamos que todavía está en proceso, ¿no? En estos momentos no, esa información no está, ahora mismo no está limitado a la cantidad. En términos de cómo se van a regular estas licencias, el que pueda vender marihuana regulada legalmente, estas licencias van a ser reguladas aquí en la ciudad de la misma manera que se hacen las licorerías, ¿no? Y hay ciertos límites que se pueden poner, pero al final la mayoría de que toda la ciudad va a depender es del Estado. El Estado es el que tiene la responsabilidad de poner estas limitaciones y qué regulaciones hay, y las ciudades entonces van a poder seguirlas y adoptar algunas que no sean lo mismo, ¿no? Otras que puedan ayudar o unirse a las otras para hacer una cosa mejor. Estamos tratando lo mejor posible de que sea una manera de que no afecte la calidad de vida de nuestros residentes, que yo sé que eso a veces es una preocupación que existe. Y en estos momentos, en términos si un establecimiento se vuelve un problema de calidad de vida, una vez más, podemos tener en la ciudad ciertas regulaciones que podemos imponer, ¿no? Pero tenemos que esperar al Estado, qué es lo que está sucediendo para poder crear, ¿no?, unas que funcionen. En una de las cosas que lo que les quiero decir es que por ahora el Estado va a recibir, está aceptando aún la aplicación de licencias hasta marzo 15, si no me equivoco, hasta marzo 15. Esto es algo que no va a suceder de una vez. Todavía tenemos tiempo para investigar, esperar y evolucionar qué es lo mejor que nos funciona a nosotros, porque cada pueblo, ¿no?, cada ciudad tiene sus normas, ¿no? Nos regimos por el Estado, pero cada ciudad puede ponerlo. Y una vez que eso suceda, estén pendientes, porque usualmente eso se ve durante las reuniones del Consejo de la Ciudad, es donde se discute. Eso, si tienen alguna pregunta, ustedes pueden participar. Pero ya les digo, la mayoría de las responsabilidades de regulaciones son del Estado, que nosotros tenemos que seguir y que también podemos de alguna manera mejorarlas o hacerlas más detalladas para nuestro pueblo. Entonces, Rebecca, ¿verdad?, explicó cuántas licencias se va a aprobar o se va a tener y cuántos negocios o tiendas va a haber aquí en Brunswick. Pero mencionó el rol también del Estado en establecer, mantener todas las normas, ¿verdad?, y las reglas sobre el mercado legal de marihuana y hashish. Entonces, yo sé que Cookie sabe mucho de ese tema, entonces, y todavía hay muchos detalles que hay que finalizar. Entonces voy a pedir que ella hable un poco de lo que está pasando con toda la creación del nuevo mercado legal. La comisión regulada se llama Cannabis Regulations Commission. Fue creada y estaba trabajando bien fuerte después que pasó la legislación. Yo soy una activista estatal. Esa comisión soltó unas regulaciones en agosto de este año y lo que soltó al pueblo era 9 páginas de las regulaciones que va a ser en efectivo por 12 meses. Right? Ya después de eso, también entre el verano hasta ahora, hay como 380,000 casos a borrar. Otra vez, la documentación es obligada de tener, pero hay miles y miles de casos que ya fue borrado. Eso es muy importante. Hay solamente, de la última vez que entendí yo, solamente hay 70 pueblos que están opting in. Que optaron por tener esto. 70 pueblos. Lo demás todavía está si no lo negaron, está indeciso por ahora. Encima de eso, en septiembre soltaron unas regulaciones
regulaciones de 261 páginas de las regulaciones formal. Y ya yo tengo la copia de ese manual, pero también está efectivo solamente para 12 meses. La comisión va a seguir trabajando en eso, como todo el mundo ya han dicho, que es una campaña, vamos a decir, nueva para ese estado. Es vivo, porque sigue cambiando. Como uno ya entiende lo que estamos hablando más o menos por ahora, se cambia en el año que viene. Right? Parte de la problema, vamos a decir, para un municipio es, y también para el estado es, que esas regulaciones tienen unas fuertes reglas de cómo ellos van a hacer un impacto social. Impacto social. ¿Cómo vas a usar todos esos recursos para hacer un impacto social bueno para el pueblo? Y eso es una cosa distinta, porque muchas veces los pueblos no han usado recursos como bacardí de cigarrillo para el pueblo, porque eso fue parte del problema. Pero en la ley mismo dice bien clarito que si no tienen unas regulaciones municipales y estatales, no pueden agarrar licencias. Las licencias, hay como 6 licencias de cannabis que estaba aprobado médica. Hay como 6 licencias que fue pasado del 2019. El proceso de aplicar para licencias para vender marihuana de cannabis es bien fuerte. Ahora mismo, ellos soltaron las aplicaciones estatales para una de las industrias que quieren vender o quieren sembrar marihuana. Ellos abrieron las aplicaciones ahora. Ese proceso también es bien complicado, vamos a decir. Hay muchas regulaciones para uno que si quiere tener licencia. Es bien complicado. Y a la vez, hay muchas de las industrias que están llegando a New Jersey para ver si pueden ganar licencia. Están hablando con los municipios ahora de ver si podemos bregar con ustedes, dónde podemos sembrar los productos. Y entre las licencias hay regulaciones se llama, what do they call that? Minor licenses minor and macro licenses. Quiere decir, un minor license quiere decir licencia menor, que usted puede sembrar 25,000 pies. 25,000 pies puede sembrar. Ese es un minor license. Eso no aplica con las oficinas. Entre esa licencia, eso es solo para sembrar la planta. Right? Y tiene que tener ciertas regulaciones en cómo lo van a hacer. Es bien complicado. ¿Qué más iba a decir? Tal vez una pregunta que se me ocurre, hablando de estas licencias, por ejemplo, con el tiempo para desarrollar, finalizar las regulaciones, aceptar, aprobar las aplicaciones para las licencias, ¿para cuándo más o menos piensa que va a haber negocios abiertos aquí en Brunswick o en otras unidades? De nuevo, si soltaron las aplicaciones como esta misma semana y solo aprobaron como 6 licencias que fue aplicado en 2019, imagina uno, right? Y también, si siguen la novela, van a cambiar las regulaciones también en 12 meses porque estamos aprendiendo mucho como una industria, como un estado. Yo creo que como más, y puede ser como dice Cookie, todo cambia, ¿no?
lo más próximo y cuidado para el verano, primavera-verano, quizás, pero quién sabe. Y cada municipio va a Es ser diferente, tiene sus propias regulaciones, tiene sus propias ordenanzas, no todo el mundo es igual, cada cual tiene su propia, localmente, tiene que seguir el Estado, pero también localmente tiene sus regulaciones, limitadas, pero las pueden tener. Para mí, el impacto social es lo más que los municipios deben discutir. Because, ¿cómo van a usar esos recursos? ¿Qué beneficios tiene un municipio para tener este negocio en su pueblo? Right? Usarlo para programas juveniles, usarlo para consejería, usarlo para que eso tiene que averiguar el municipio y cómo. Y tampoco estatalmente ellos tienen esas respuestas. Tampoco en el país entero ellos no hicieron esos talleres. New Jersey tiene parte de las regulaciones aparte de los otros estados. Y es bien importante, luchábamos mucho por esa parte de las reglas. Si no me equivoco, parte de la solicitud de Brunswick, ¿no? Para aquellos que quieren acá hacer negocio. Creo, si no me equivoco y entendí correctamente, el que solicitó, parte de esa solicitud tenía que incluir, ¿no? Hablar un poco sobre qué impacto social ellos iban a tener en nuestra comunidad, que ya fuese un parque, ya fuese lo que sea, ¿no? Que ellos iban a contribuir en nuestra comunidad. Yo no las he visto, yo sé que solicitaron, hay varias que ya están, pero eso era parte de lo que se le estaba pidiendo en la aplicación de nosotros, de acá de la ciudad. Y cuando Cookie está hablando del impacto social, para que entiendan un poco más, ¿no? Porque eso es una palabra grandísima, ¿no? En este país, cuando regularon los cigarrillos, ¿no? Se quedó que los cigarrillos, los taxis se iban a utilizar, ¿no? Para ciertas, ya fuese para carreteras, lo mismo que si le ponen más tax a la gasolina, se identifica, ¿no? Ese dinero que se va a utilizar para ciertas cosas, ¿no? De mejoría social. Y ese es el impacto social del que Cookie está hablando. Hay que tener un mecanismo que regule eso, o sea, de que se asegure de que ese dinero, porque el Estado va a recibir con esto, se estima que va a ser millones y millones de dinero al permitir la legalización de la marihuana. Hay que tener claro desde el principio y asegurarse de que ese dinero, o parte, como abogar para que parte de ese dinero, si no todo, se utilice para algo positivo en el Estado y en las comunidades que están permitiendo estos establecimientos. Rebecca es parte del concilio de New Brunswick, right? Y una de las cosas más fuertes que soy convencida yo es que si un municipio está poniéndose en acuerdo que va a ser un municipio que va a hacer eso, deben tener obligadamente la voz del pueblo. Y muchos pueblos están haciendo, pero no todos. Ya se están preparando los negocios sin hablar al pueblo. Y eso para mí no es correcto. Esa noche misma es una parte de tener la voz del pueblo aquí, como ella es formal aquí, concilio de New Brunswick, right? Pero como sea, la ciudad de New Brunswick debe tener eso abierto para escuchar al pueblo. No para discutir casos que me encargaron esto y lo otro, me arrestaron el año pasado. Para el proceso que va a tener New Brunswick, qué va a ser el proceso y cuáles son las opiniones del pueblo, es muy, muy, muy importante. Y también a la vez es muy importante escuchar nosotros de ustedes hoy en esta noche, porque yo sé que hay mucha información recibiendo hoy, pero cambia. Pero como sea, necesitamos saber nosotros, si ustedes tienen un entendimiento un poquito mejor, saliendo de esta iglesia esta noche, de lo que viene o de las preguntas que ustedes tienen. Y yo para aclarar, en términos de cuando la ciudad específica, puedo hablar de acá, ¿no? De Brunswick.
Cuando se estableció las regulaciones para los lugares, qué número de licencias, eso se discutió en el concilio. Y ustedes saben que muchos de ustedes son parte de ellos y han tenido oportunidad de venir donde nosotros y expresar sus opiniones. Nosotros dimos esa oportunidad de que las personas vinieran y dieran su opinión en cuanto a las licencias y como dice Buki, es importante que sigamos eso, ¿no? Que sigamos siendo activos y aquellos que vivimos aquí, que estamos preocupados, que necesitamos más información o tenemos preocupaciones, a mí no me preocupa porque yo sé que Esperanza, ustedes siempre salen y han sido muy, nos han ayudado muchísimo en dar su opinión sobre ciertas decisiones que hemos tomado y los hemos escuchado. Nosotros tenemos una buena relación de trabajo con Esperanza, lo mismo que con otras personas. Siéntanse cómodos de dejarnos saber, una vez que esto siga evolucionando, ¿no? Porque estamos todos aprendiendo a la misma vez, de expresar sus opiniones como residentes de aquí de la ciudad. Siempre son bienvenidos. Otra cosa importantísima es legal, right? Pero si ustedes viven en sección 8, no es legal. Fumar, poseer, tener ese producto en vivienda federal, en sitios gobernados. Tampoco puede prender el moto y caminar por la calle. Eso no se hace todavía. Right? Eso no es así. Del nivel donde ellos hicieron las reglas, eso no es parte de eso. Es muy importante entender eso. Yo sé que en Newark, ellos están en parte de su plan que están haciendo municipal, es que están tratando de hacer como una barra, vamos a decir, como un sitio donde entra a fumar, como una tienda de 7-Eleven o algo así, y fuma adentro y salga. Por la gente que no tiene permiso en su vivienda federal, fumar ahí. Eso es una ley estatal. Pero eso no ayuda a nada si ustedes están en un problema federal. Lo que acabo de decir, Cookie, toca un tema también muy importante que veo en muchas de las preguntas que escribieron al entrar. Hay muchas preguntas sobre el uso o consumo de la marihuana en lugares públicos, en espacios públicos, ¿verdad? Y bueno, el fiscal habló de lo que se considera legal o ilegal bajo la nueva ley, pero algunas personas no están claras o quieren saber y qué se puede hacer si ve, por ejemplo, si ve a una persona fumando abiertamente marihuana en un parque o afuera de mi casa, ¿verdad? En la calle. ¿Eso se considera legal, no legal? ¿Qué se puede hacer? That might be a question you could. The federal, did you hear the question? Oh, you was on the screen. Yeah, you might be the best one to answer that. Yeah. Okay, as we talked about this evening, under 6 ounces of marijuana is being decriminalized, subject to a written warning by law enforcement. Now, as Ms. Rivera said, you have other agencies that are involved, so we need to be very careful that a young person doesn't misunderstand and think it's, was I supposed to stop and let somebody translate? You got this, Sure. Entonces, está diciendo otra vez, ¿verdad? Que según la ley, dependiendo otra vez de la cantidad o del peso, ¿verdad? Se puede dar una advertencia escrita a la policía, ¿verdad? O no. So, as Ms. Rivera made reference to, conceivably, Section 8 housing, locations of education, employers, all of these folks that might have their own independent regulations that can cause another consequence. But in the state of New Jersey, under 6 ounces
is a written warning. And that includes Smoking. use as well as possession. Correct. Okay, y eso aplica tanto al uso y consumo también como la posesión. So would it be fair to say this, that it is not that it is permitted. Someone is not permitted to just smoke openly in a public place. That's the written warning. Yeah. But the consequence is now the written warning. So This one. To answer your question, one of the things that bugs me about all of this legislation is this legalized. We need to use the phrase decriminalized. And it is still a controlled dangerous substance. It is still subject to an encounter with a law enforcement officer. It's simply, as one of the first slides said, the consequence is a written warning. The second one is a referral to drug treatment providers and things of that nature. Okay, entonces lo que está diciendo es que tenemos que cambiar un poco cómo pensamos o hablamos de la marihuana, que no es que o es legal o no es legal, es que está decriminalizada. Decriminalizada. Y eso lo que significa, porque es una palabra grandísima, ¿no? Que a veces se nos olvida que estamos hablando, que a veces no entendemos, ¿no? Y cuando decriminalizan algo es que lo que antes te va a tener una consecuencia, que podría irte, llevarte a la cárcel o tener otras cosas, pues ya no es tan severa y ahora ha cambiado. Ahora lo que hay es, antes puede ser que te iban a llevar arrestado si te veían con marihuana, con menos de 6 onzas, pues ahora te dicen, te vamos a dar una advertencia la primera vez. O sea, y la razón por qué se ha hecho esto es porque la mayoría de las personas que estaban afectadas por las leyes de la marihuana y otras sustancias controladas era nuestra gente, la gente negra y la gente latina de color. Entonces, y se le dañó un récord a alguien por simplemente tener una marihuana, una pequeña cantidad. Lo que se ha hecho en esta reforma es decriminalizar, que ya como quiera es ilegal, pero todo depende de qué cantidad tienes y las consecuencias son diferentes. So, vamos a ser humanos aquí. Right? Ustedes están escuchando muchos detalles de mucho. La policía igual. Se siguen cambiando, so nada es saludable, vamos a decir que aquí así es. No es así. So no puede tomar ese riesgo tampoco en pensar que eso va a estar bien. Tenga caución, tenga cuidado, que eso está todavía en desarrollándose. So no brinca como tú sabes, como muchos de Cuando sus nosotros muchachos le piensan. digan yo puedo fumar marihuana porque es legal, usted le dice no señor. No, Lo que hicieron fue decriminalizarla, pero todavía está. Se confunde mucho. Y de nuevo, Chris dijo algo bien serio. La policía es uno, la policía federal es otro. Tú sabes, son diferentes agencias. La policía estatal es otro. Son diferentes agencias bregan en esto y quizás tienen la información distinta. O policía de inmigración. Son detalles y reglas diferentes entre ellos. Eso no es cierto de caminar en la calle por nada. No es algo uniforme que pueda decir que ya. No, Sí, todavía no. Todavía hay diferentes niveles que tienen que tomarse en cuenta antes de poder Es decir, verdad. pues, ya podemos hacer lo que nos dé la gana. No, todavía no. Otra pregunta. Hablaron de que las consecuencias, ¿verdad? Después de la segunda o la tercera ofensa, dan información sobre el tratamiento, ¿verdad? Para los jóvenes, no para los A los jóvenes, sí. jóvenes. Entonces, y si me acuerdo bien, a la tercera dan como la información referido, digamos, a una agencia comunitaria. Te pueden dar información que pueda ayudar al joven y a los papás a identificar, no le pueden recomendar,
pero tienen como un listado, ¿no? De dónde pueden ir en la comunidad, que pueden buscar ayuda para esa, por ejemplo, si es adicción a las drogas, acá tenemos varias, ¿no? Si es adicción al alcohol, pues Open Door o cualquier otro lugar, la policía es una forma más de como miembro de la comunidad, ¿no? De ayudarnos uno, en vez de penalizar, lo que estábamos hablando antes, de ayudar a estos jóvenes a buscar una ayuda para su problema. La policía tiene ese rol también de que no es nada más de forzar, ¿no? Sino también que también parte de su rol ayudar e informar a la comunidad. Y saben si la policía aquí en Brunswick ya tiene como una lista de esas agencias o si hay ejemplos de las agencias a las que van a referir a los jóvenes. Yo creo que yo no te puedo contestar esa pregunta porque no tengo ese conocimiento que me That is a resounding yes. Every police department in the county of Middlesex has been provided written warning forms, and the second written warning form has a 2-page list of service providers that are to be provided to the second-time offender. Okay. And I wasn't talking about New Brunswick because I know that some of the officers that I have dealt with, yes, they do have. Okay, entonces dice que en el condado de Middlesex han proporcionado a todos los departamentos de policía locales los formularios, ¿verdad?, para la advertencia escrita a los jóvenes, que incluye en la advertencia el documento para la segunda ofensa, una lista de todas las agencias comunitarias con servicios en la comunidad o en el condado. Entonces, está confirmando que sí, los policías ya tienen a mano esa información para dar a los jóvenes en esos encuentros. Y déjame sellarle algo ahora mismo para dar la idea de tan vivo es esto. Le dije que las regulaciones ahora es un documento de 261 páginas, pero en la semana pasada, más o menos, ellos soltaron un update. Una actualización de las reglas. Sí, ajá. 9 páginas que ellos todavía no han tenido el tiempo de ni abrir el documento, pero así de vivo es esto. Sigue cambiando, es completamente vivo. Yo quiero dar la oportunidad ahora a otras personas a hacer preguntas, si no hemos presentado alguna información, si tienen otras preguntas. So yes, so I think we covered some of the questions that we collected ahead of time, but now I want to open it up for folks who want to ask additional questions of any of our speakers here. Yeah, if you don't mind, just to clarify, so in the first presentation you listed as of February 22nd, following conduct no longer violates state law, and on that you listed simple possession under 6 and being under the influence. And then also this reference card over here says that no longer crimes when related to marijuana, under the influence, among other things. So my question is, when you talk about smoking, people walking around the sidewalk and they're smoking, that's likely or very possibly going to result in police interaction, discussion, these warnings or whatever. I guess I'm confused. If it's not regulated, if it's not a crime in any sense, then what are the police acting on, I guess, in terms of, versus, is it just a casual conversation they're having, or are they obligated to tell you this, but it's not a state, it's not a law that you're breaking? That part doesn't quite make sense to me. So, pregunta es, si uno está caminando por la calle fumando uno de esos cigarrillos y la policía está ahí, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué va a decir la policía al individuo que está fumando ahí? Aparte del aviso escrito, es la pregunta. And that you're going to answer. I didn't get your answer. She was translating. Yes, I'm sorry. The bottom line is what we've talked about all night is unless it is regulated cannabis,
which when those regulations are studied, approved, and issued, there is no legal marijuana in the state of New Jersey. It is simply decriminalized, and it's the consequence, which is the key. So if somebody is walking around with under 6 ounces of marijuana, they're subject to a written warning. So they're subject to an encounter with a law enforcement officer, and the penalty, the consequence, is a written warning. First time. Second time, a written warning with a list of service providers, drug treatment providers. Third time, the officer is required to reach out to those service providers and provide notice that you've been in contact with law enforcement the third time. Is that for adults too, Chris? Yes. It is for adults too. Entonces, para traducir ese punto importante, otra vez, no es que ya de una vez, de repente, todo el consumo, la posesión de cualquier cantidad de marihuana, de cualquier fuente sea legal. Solamente que la posesión, el consumo, ahora puede llegar a un encuentro con la policía, pero las consecuencias ahora son menos severas. La primera es simplemente Aviso escrito. el aviso, la advertencia escrita. And this might be a question for how New Brunswick police themselves are kind of interpreting and acting on that. But this question I already know is going to come up a lot. If families are in a public park and people are openly smoking, should they feel free to call the police, and the police would be able to come and say, you can't do that? Is that, I mean, that might be the only thing they would do, or perhaps a written warning. What I heard, una de las cosas que Chris dijo era que cannabis regulado, regulated cannabis. There is nothing for homegrown, no es leyes en este momento. There's bills. Como proyectos de ley. Propuestas de legislación para homegrown, para sembrar las plantas en su casa, pero no es todavía nada en eso, right? Y tampoco es plantas regulado hecha, porque el municipio empezó ahora a bregar con la campaña. So if he wasn't translated, what Chris said was very important, that regulated cannabis, right? So regulated cannabis does not exist at this moment because the municipalities are still setting these things up. There is no legislation at this time for homegrown. You cannot have your own cannabis and everything is free yet, because all of these laws are attached to regulated cannabis. There is bills in the legislature right now for homegrown, but that is not the case. So that's another part of that answer. But Cookie, I think what they're asking is, so if someone's in a public park, right, and they're smoking, does an individual who has their kids there have the right to call the police and say, and what would the police do in that instance? I think the question is a good question. Number one, it comes down to an enforcement policy that I would refer to the New Brunswick Police Department. However, you've heard what I've indicated, that under 6 ounces is been decriminalized, but it's still subject to that initial warning. Okay. So it becomes what we refer to in the business as an enforcement policy, and I would refer those questions to the New Brunswick Police Department. Ok, entonces la pregunta que yo hice, porque yo sé que es una pregunta muy importante para muchos residentes, muchas familias, ¿verdad? Es exactamente qué pasa en el ejemplo que en un parque, un lugar público, ando ahí con mi familia y veo personas fumando, consumiendo abiertamente cigarrillos de marihuana, lo que sea, ¿verdad? ¿Puede llamar a la policía o no? ¿Y qué haría la policía? Entonces está diciendo que básicamente que no, eso no es permitido, o sea, puede llamar a la policía, pero legalmente lo que haría la policía con esa, como la primera consecuencia sería la advertencia escrita, ¿verdad?
pero dice que prefiere que la misma policía de New Brunswick, el departamento aquí, responda un poco más sobre cómo ellos van a lidiar con esas situaciones, ¿verdad? Si ellos están dispuestos a acudir a un parque a decir a la gente fumando que se vayan, que no se puede, o si prefieren como optar por no involucrarse. Entonces, eso puede ser otra pregunta que hacemos al departamento de policía, cómo van a lidiar con esas situaciones. Charles, permiso, I need to go. Muy buenas noches, fue un placer verles. Me tengo que ir, pero gusto en verles y espero que mientras más preguntas tengamos, pues que podamos hacer esto una vez más. Estamos aquí disponibles para escucharles y ayudarles lo más y proveer la información que tengamos más corriente de esta situación. Muchísimas gracias. Thank you. Y yo sé que Bruce Bruce had a question from way back, so. Good evening. First I have a comment. I want to thank you very much for doing this, because I think it's very important that the community understands that this is not legal. And I think that is one of the messages we really need to carry back to our homes. That, no, this is not a free-for-all. And I thank you for coming out and doing these kind of sessions, to let people know that this is not legal. Therefore, because people have to understand, this is still a regulated substance. It doesn't give you the right, if you're in a safety-sensitive job position when you get drug tested, that it's a free-for-all. So I think this is a message we really need to make sure we transmit when we're giving these kind of lessons. That's number one. And I do have a question. With those lists of charges that I guess are going to be expunged automatically, is it incumbent upon the individual to make sure that these things are expunged? For instance, and I'm saying this, somebody gets stopped. The police calls it on the radio, I got John Brown here. And somebody looks on their, he calls the place, oh, John Brown has a warrant for 2C, blah, 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 blah. That's one of those automatic drop offenses. Will the police officer have to let him go at that point? Or will this person have to go before the judge and let him know that this has been dropped, and then the person has to go through whatever the procedure is to make sure it gets taken out of the system? Because with this, I mean, it's great, but there are going to be glitches in the system, so somebody's name is going to still be on there. So how is that going to be handled? If I just want to translate his first point, because I think that's important. Then Sure. El primer punto que hizo el comentario fue que él dijo que es muy importante que hagamos estos tipos de sesiones informativas, ¿verdad? Es muy importante aclarar que no es que todo sea legal, que sea completamente abierto lo que quiera hacer, ¿verdad? Que todavía sea regulado y todavía hay consecuencias, ¿verdad? Es muy importante que todos llevemos ese mensaje a casa, ¿verdad? Para que todos entiendan bien. Y después hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que tienen antecedentes penales de ofensas de marihuana, ¿verdad? ¿Eso se van a borrar automáticamente o tiene que hacer algo, ir por algún proceso para borrarlo de su récord para que no haya problemas con la policía en el futuro? First and foremost, glad to see my friend from the NAACP, and I hope you're apologizing to your bride tonight for bringing her out to see me. We rambled on all night, okay? But to answer your question, in a perfect world, by operation of law, pursuant to Supreme Court guidelines, and if you leave me your email, the same documents that I sent to Charles this morning will provide the information to the answer to your question. Okay. All of those items should be dismissed. Any warrants that were issued for those listed offenses should be taken out of the system in a perfect world. Right. You talk about glitches, you talk about things, I mean, I can't say automatically, but to the best of our ability, and I never want to disagree with my friend Cookie, but 300
I mean, Thousand. I'm sorry? 380,000. Oh, okay, I thought you said 380,000. I mean, I don't know how many I've dealt with just in Middlesex. We're probably talking about in excess of 20,000 cases that we've had to process. So we are in, what I would say is completed with that process, but there conceivably can be a glitch. That's why I'm recommending very strongly to everyone to take those documents that the Administrative Office of the Courts and to clarify that your marijuana case has in fact been dismissed, expunged, and any related warrants taken out of the system. The other thing is that there's also in the documents that I'll gladly send you, is there's a mechanism by which if you disagree, I didn't plead to this, I pled to that, and you think your case should have been dismissed. There's also a mechanism in the paperwork that I'll provide you that allows you to get in front of a judge to review that information and to get it out of the system if you're right and the system was wrong. Now Manny has to translate all of that. Entonces, bueno, para responder a la pregunta, ¿verdad? Él estaba explicando que en un mundo, un sistema perfecto, todas esas ofensas, ¿verdad? Los cargos legales, ¿verdad? De ofensas de marihuana, en un mundo perfecto, ya se los habrían descartado y borrado. Pero son cientos de miles en el estado, más de 300,000 de casos. 380,000 en el verano, que sí. Ajá, y aquí él dice que aquí en el condado de Middlesex son como 20,000 casos, ¿verdad? Que ellos están tratando de ajustar todos, ¿verdad? Descartar y borrarlos de su sistema para que esas personas con esas ofensas no se metan en problemas más adelante, pero dice que es muy probable que haya algunos problemas, en todo ese proceso y que va a haber personas que por alguna razón sus antecedentes penales, sus casos no se borren como se debe, y por eso es muy importante que traten de averiguar, que confirmar que se han descartado y borrado. Can I just follow up on my friend's question? When we talk about expungement, we really need to understand what that really means. I mean, it means it's being taken out of the computer system. That any file in the prosecutor's office is now taken out. Any piece of paper in the police department is then taken out. So we're talking about so many different levels where it has to be done, and that process is ongoing for in excess of 380,000 cases to take out every piece of paper and every electronic entry relating to that event, in addition to fingerprint cards. So when you get an expungement, that order goes to probation, the prosecutor's office, the local police department, the jail, the juvenile detention center. It goes to all of these different locations to make sure that any reference to that item is no longer in the system. And I don't know how you feel, but that's a big undertaking, especially when you're talking about 380,000 cases. Entonces él está aclarando que ese significado de borrar, en inglés la palabra es expungement, y yo creo que la palabra mejor en español es borrar o suprimir, pero básicamente quiere decir eso, que borrar significa que tienen que borrar, eliminar cualquier documento, archivo, sea electrónico o en papel, de todos los departamentos, todas las agencias de policía, de las cortes que tiene algún récord de ese caso. Y hablando de 380,000 casos, eso es mucho y no es un proceso fácil para borrar todo eso de todo el sistema, de todas las agencias diferentes, pero eso es lo que ahora se está llevando a cabo. Por eso él dijo bien fuerte, busca la documentación,
para tener ese papel en mano por el volumen de todo esto. So I said that's why you kept saying from the beginning, get documentation if at all possible, because of the volume of all of the dismissals that are existing at this point and growing. And just along those same lines, the documentation is quite frankly key, because the last thing that your constituents or parishioners or members have to be concerned about is if in fact they do fill out an official document, school, employment, housing, or government benefits, and the next thing you know, they think they have an expungement, and they say, have you ever been arrested? Nope. Have you ever been convicted of? No. Have you ever been adjudicated delinquent? No. And that expungement has not been perfected. That could then be a problem for filling out an official government document. So that's why it's key, and I want to get you the documents regarding to check with the courts. And there's one other thing I just want to follow up with our young people. But por eso es tan importante averiguar y confirmar que esos casos se han borrado, ¿verdad? Y que siguen ese proceso de averiguar por medio de ese mecanismo de las cortes y tener esa documentación, ese prueba de que ya se borró. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si alguien en el futuro llena una aplicación para vivienda del gobierno, para una beca de una universidad, para un trabajo y pregunta ahí si tiene algún antecedente penal? Si se borra, puede decir honestamente que no, porque ya no, se puede decir que ya no existe, que se borró. Pero si no se borró correctamente en el sistema y la persona contesta que no y después buscan y ven que esa persona tiene algún caso antecedente penal, puede volver en un problema. Así que es muy importante aclarar otra vez que busque la información, que las personas afectadas, que confirme que sea todo se hizo correctamente. just one other, what I perceive to be very important is the perception of our young people. Because all I ever hear from young people is marijuana is legal, marijuana is legal. It's decriminalized. And I think we also have to be concerned that our young people in school need to be aware that they are still subject to the student code of conduct. So if you think you can get away, and the next thing you know, you go home and say, Mom, I've been suspended for 10 days. Why were you suspended? Because I had subject to the school code of conduct, and that's crucial to remember. Algo muy importante que hay que comunicar a los jóvenes, a sus hijos, ¿verdad? Que el hecho de que sea decriminalizado, la marihuana, no quiere decir que las escuelas, los distritos escolares no pueden tener sus propias consecuencias y que las pólizas de las escuelas, ellos pueden decir que no tengan marihuana en la escuela, que no fumen en la propiedad de la escuela. No es que los niños no deben tener esa idea de que yo puedo hacer lo que sea, lo que yo quiera en la escuela con marihuana. No es así. Las mismas escuelas y distritos escolares todavía tienen sus pólizas de disciplina y todavía puede haber consecuencias para los estudiantes que se pueden meter en problemas con la escuela, ¿verdad? Por eso, entonces hay que estar seguros que los niños, los jóvenes entiendan eso también. Carlos, una pregunta. Por ejemplo, como dice, cada condado podría poner como unas restricciones no más severas, sino más estrictas, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? Que es lo que más nos preocuparía. Así como las escuelas, como tú estás diciendo, que tienen sus propias reglas. Las escuelas sí. Que el Estado, por ejemplo, si lo aprueban las tiendas, así como está por decisión propia cada condado, ¿verdad? Para poner sus tiendas, que también así podría ser en cada condado de la policía, tener como ciertas restricciones de decir a los jóvenes no está permitido. Yo creo que porque es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Es nuestros jóvenes, porque no lo saben, muchas veces no lo saben controlar, o lo que nos preocupa más es nuestros jóvenes.
Yo creo que lo que va es básicamente... La ley que- es la ley, es la ley. Dijimos que había diferentes agencias de policía. State police, immigration police, federal police, all of these kinds of police. But esa es una ley estatal y esa ley es cierta. So, si es una agencia de policía local, hay ciertas regulaciones en esto que tienen que ser cumplidos. Se acabó. Right? So the question was, do different police agencies do things different? The answer is that there's different police agencies. There's state police, there's immigration police, there's federal police, blah, blah. But the local police municipalities are following the state law. And then there's other things. Las escuelas tienen sus propios policías también y ellos tienen su derecho de decir lo que va a pasar en mi escuela. The schools have different policies. The schools say this is what's going to go on in my school. This is what's not going to go on in my school about possession of marijuana and those things. But por eso, y mil veces, es distinta. También encima hay regulaciones y también en el fiscal estatal hay directivas. El fiscal estatal tiene una directiva completamente de cannabis nada más para la policía. And so what I'm saying is there are the CRC regulations, 261 pages. There's also cannabis directives coming out of the Attorney General's office, but these are the state policies and state regulations. Eso quiere decir que, o sea, las comunidades locales no pueden decir, ok, aquí en nuestra comunidad va a haber consecuencias legales más severas para los jóvenes. Ok, o sea, las consecuencias legales son las mismas en todo el estado. Yo creo que eso ahora es un poco de comentario mío, ¿verdad? Opinión mía. Yo creo que ahora como padres, miembros de la comunidad, tenemos que comenzar a pensar de la marihuana como pensamos de alcohol, ¿verdad? Y cómo hablamos a nuestros niños, a nuestros vecinos. Si tú no quieres que tus hijos consuman alcohol, no es tanto porque es legal o no es legal, es porque tú piensas que es mal para su salud, su comportamiento. Igual con la marihuana ahora si antes uno pensaba, ok, la policía ahora me va a ayudar en dar consecuencias más severas a mi hijo, a cuando fuma o lo que sea, se meten problemas de drogas, de marihuana. No es así. Ahora, como se puede decir que ahora la responsabilidad vuelve a nosotros como padres de hablar con nuestros hijos de lo que debería hacer o no y cómo debería lidiar. Sus amigos están consumiendo alcohol, marihuana, etcétera, ¿verdad? Y si ellos entienden por la influencia de los padres que no se va a meter en alcohol o drogas o lo que sea, entonces no tiene que preocuparse por lo que es legal o no, o decriminalizado o no. Yo quería preguntar, por ejemplo, Rebeca dijo que van a abrir 6 tiendas, ¿no? Más o menos. 3 tiendas. de venta y 3 de industria. ¿Tienen un límite de edad como para las licorerías donde un joven puede ir a comprar? Yeah. 21, igual que el Y eso es lo mismo como alcohol. They say the regulations as to who can buy it, they have to be over 21, they have to be adults in order to buy it. I believe so. Yeah. The question is, when these retail stores are opened, are there age limits? And the answer is the same as alcohol. You have to be 21 to purchase alcohol. You have to be 21 to purchase marijuana in a retail dispensary. So sus hijos no pueden ir a los 18 a comprar en una tienda. Hasta 21. Otra parte de imaginar por la documentación, porque yo estoy de acuerdo completamente con el señor Kubrick de documentación. Imagínate que tenía la licencia de conducir suspendida.
I'm very much glad about his stressing of the documentation of the expungement or the dismissal of your charges. Because imagine if you had a suspended driver's license for cannabis. You can restore your license now, but imagine walking into the Department of Motor Vehicles and to say, well, I got expunged, give me my license back. So imagina, trata de ir a la comisión de motor vehículos para decirle, dame mi licencia para atrás porque ya no tengo, algo fue votado. Y ahí en esa oficina, tratar de restaurar su licencia así. Necesita la documentación. Obligado. Just Ms. Rivera raises a very good point that no matter what happens with your marijuana case, you still have to go to motor vehicles and get yourself restored. It's not one and the same. Entonces, en términos de las licencias, que son dos asuntos diferentes, ¿no? Entonces, número uno es asegurar que van a borrar su récord y después ir a la división con la prueba. Con la prueba que ya está para que ellos le pueden de nuevo regresar la licencia si perdió la licencia por posesión de marihuana. O por asuntos relacionados a ese cargo. It is a little past 8, so Charles, the lady had her hand up right there. Yolanda, ¿todavía tienes una pregunta o contestó? Yo solo voy a decir un comentario. Lo quería hacer cuando la señora Rebeca estaba acá, pero ya se fue, pero igual lo voy a hacer. En mi opinión personal, y tal vez no sea tan, pero solo quiero expresarme. Yo tengo 3 hijos pequeños, vivo en esta ciudad por muchos años y es muy bonita, pero por más que trato de ver el lugar positivo de este cannabis que ahora van a poder comprar y vender, me preocupa mucho la desinformación en nuestra comunidad, porque tengo mis vecinos, viven en sección 8 y antes solo tenía el problema del cigarrillo y ok, vamos a meterlos adentro porque ahora empezaron a fumar. Y entonces, después de las noticias que ahora se está despenalizada, ahora es el cannabis, el alcohol y el cigarrillo. Y es como que, wow, estamos tratando de mejorar una sociedad donde los niños muchas veces por desinformación, jóvenes, se meten en problemas. Entonces, trato de ver el lugar positivo que dice la señora, pero me cuesta verlo porque nuestra comunidad es muy vulnerable a este tipo de cosas. Gracias. Y bueno, como decimos al principio, compartimos esa información no para convencer a nadie de que sea a favor o en contra, ¿verdad? Cada uno va a tener una opinión, ¿verdad? Y puede ser una opinión muy fuerte, pero nuestro propósito es que se base esa opinión en la información más correcta, ¿verdad? Y bueno, yo tengo vecinos que fuman mucho también. Fumaban mucho antes de las nuevas leyes y ahora fuman todavía. Entonces, ellos no esperaban las nuevas leyes. She was just sharing a comment sort of about her concern about, the message this might be, sending to young people and in society. And, I agree that we're here, of course, mostly about sharing the information, but that everyone is definitely going to form their own opinions about whether this is good or bad based on the information that they have. I mentioned I have neighbors that were freely smoking before on the property and around the property before this was legal, and they're still doing it now. So so it's crazy. It's crazy, but I'll respond to that a little bit as well. Some of the advocacy around this legislation had to do with the disproportionality of incarceration of our communities. So yes, we are vulnerable, but we are very
upside down when it comes to the population of New Jersey and it comes to the arrests and the convictions of communities of color in New Jersey for drugs. We were number 1 in the country for incarceration for drug offenses. We are 12 to 1 of people of color in carceral spaces. It's not that we smoke more or drink more than other people. It's that our communities are very much more affected than other communities and policed versus other communities. So this is part of it. And another part of it has to do with the education of our communities. That's why I feel so strongly that this is such an important event. And I want to very much applaud Chris Cougarate and everybody that's here now, everybody that stayed to the end, and everybody who stayed as long as they can, just to actually get clear information. And part of the clear information is that it's going to change. So, parte de lo que quería decir yo es sí, nuestro pueblo es muy vulnerable de esto, right? Y a nuestros hijos también, pero a la vez, nuestros pueblos están más discriminados y policiados que cualquier otro. En las prisiones somos 12 personas de color o negro de blanco encarcelados, por un ejemplo. Otro ejemplo de eso es que nosotros no estamos fumando más, ni bebiendo más, ni haciendo nada más que otros pueblos, pero somos nosotros que son presos, somos nosotros que son policiados, somos nosotros que también agradezco yo de rodilla misma que ustedes están aquí presentes, escuchando, tratando de entender eso para pasar esta información correcta y clara a nuestro pueblo. Esa iglesia debe estar llena. Debe estar llena. Y con muchas preguntas, sin ninguna es mal. Every question is a good question. And everything is going to continue to change. That's why I'm very humbled by all of you to be here to listen to this and express your feelings. And I thank you very much. Can I just follow up on the gentleman's question? You talked about being on the street, and I might have not answered it entirely accurately. Above 21, it's still a controlled dangerous substance. It's just not subject to, it's just no longer a crime. Under 21 is when you get the written notices. So I apologize if I wasn't clear earlier. That does help you. So él dijo que si tienen mayor de 21 años, no es un crimen. Bajo de 21 años es el aviso escrito, pero todavía es una sustancia controlada peligrosa. But as you see on that cheat sheet in front of you, it's still subject to seizure. Y todavía se pueden quitar. Right. You can still take it away. La policía todavía puede quitar la marihuana de la persona, aunque no lo pueda arrastrar. So I think we did go a little over. I'm glad we were able to address more questions. Nos pasamos un poco del tiempo, pero me alegra que pudimos contestar más preguntas. Me imagino que todavía hay otras preguntas, pero vamos a volver a hablar de eso, yo creo que un poco más con la policía de New Brunswick, para que podamos entender un poco cómo ellos están lidiando con esas nuevas leyes. I just said one thing that we will look to do is to follow up with the New Brunswick police to understand a little more how New Brunswick police plan to interpret and apply some of these enforcement policies, right? But we thank everyone for coming out, for getting informed, for sharing your questions and comments, and thank you very much. Entonces, gracias, se los agradecemos. Les agradecemos su presencia y sus preguntas, y adelante.